Lo que querría en este rato que vamos a compartir es realizar una serie de reflexiones desde una perspectiva ecofeminista, que ahora os cuento un poquito brevemente en qué consiste, y va a estar centrado en una primera parte de construcción que desde el ecofeminismo nos parece central, realizar una crítica al actual modelo tanto económico como social y cultural, y terminaré con una parte de establecer una serie de pautas o de criterios que desde nuestro punto de vista son centrales para poder transitar hacia otro modelo socialmente, económico y que sea radicalmente distinto, ¿no? El ecofeminismo es una corriente de pensamiento y también una práctica política, es un movimiento activista que nace en los años 70, nace, como decía ayer Jorge, bajo la forma de ecofeminismos. Hay diferentes maneras de entender el ecofeminismo, y lo característico de todos los tipos de feminismos es que realizan una crítica radical al actual modelo y que exploran las sinergias, la riqueza conceptual y política que tienen ecologismo y feminismo, poniéndolos en diálogo, de tal manera que llegamos a establecer una serie de raíces comunes o causas comunes en el sometimiento de las mujeres en los sistemas patriarcales y en el sometimiento de la naturaleza en nuestro modelo de pensamiento occidental. Y también establecemos prácticas políticas y propuestas que son muy sinérgicas en ambos movimientos, ¿no? El ecofeminismo plantea de alguna manera y trata de poner relieve a aspectos, prácticas y sujetos que han sido sistemáticamente devaluados e invisibilizados por el modelo hegemónico, ¿no? Desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista antropológico, o sea, yo querría defender que la visión ecofeminista nos permite entendernos mejor como especie y permite comprender mejor las relaciones de seres humanos y naturaleza y también las relaciones de los seres humanos entre nosotros y nosotras, ¿no? Quiero señalar de una forma súper sintética que os comentaba que hay diversos ecofeminismos. Yo me quiero referir como a dos vías diferentes que en muchos casos son complementarias para situarme en una de ellas, ¿no? Hay un ecofeminismo que se denomina esencialista, que de alguna manera defiende que las mujeres, por esencia, por su propia naturaleza y sobre todo ligado a la maternidad, están más conectadas de forma esencial con la naturaleza. Otro ecofeminismo defiende que esa ligazón, cuando existe de una forma construida, es decir, que es el hecho de vivir en sociedades patriarcales que asigna a las mujeres determinados roles y papeles en función de la división sexual del trabajo, la que hace que se produzca esta conexión. Yo me encuentro mucho más cómoda en esta segunda visión del ecofeminismo. Me da algunas veces un poquito de repelús la primera, aunque es verdad que hay algunas prácticas políticas derivadas de algunas visiones esencialistas, como son, por ejemplo, las de Vandana Shiva o de las mujeres de la India, que son tremendamente interesantes, a las que yo creo que hay que dar también un extraordinario valor, ¿no? Pero yo voy a hablar desde esta segunda visión más constructivista que os comentaba. Bueno, el ecofeminismo lo que viene a plantear en su crítica es una cosa sencilla de formular que yo luego voy a tratar de defender, ¿no? Y es que las sociedades occidentales, a partir de su modelo cultural y sobre todo a partir del nacimiento del sistema económico capitalista y el desarrollo de la economía, han construido una cultura y una forma de organizar la vida que sistemáticamente le ha declarado la guerra a los cuerpos y a los territorios. Es decir, que es un sistema de vida, un modelo de vida que podría decirse que le ha declarado la guerra a la vida. Parte central del análisis ecofeminista es pararnos a pensar sobre cuáles son las bases materiales que de alguna manera sostienen la vida humana. Y podemos pensar en dos elementos centrales dichos de una forma muy sintética. Somos seres ecodependientes, es decir, es absolutamente imposible pensar o plantearnos la vida humana al margen de los ecosistemas, al margen de la biosfera y al margen de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, como tal dependemos radicalmente de los procesos, de los recursos y de las dinámicas que se dan en este sistema complejo que es la naturaleza. Pero en segundo lugar, y es
la parte en la que más ha incidido el movimiento feminista porque es sistemáticamente invisibilizada, somos seres radicalmente interdependientes. Es imposible pensar en la existencia de un ser humano en soledad. Desde luego, durante los primeros años de crianza, no podemos concebir en la supervivencia de una criatura si no es porque hay personas alrededor que le están dedicando muchísimo tiempo y muchísima energía a la supervivencia. Cuando pensamos en las personas mayores, nos es muy difícil entender una vejez que merezca la pena vivirse si no es porque hay personas que están alrededor de esta gente mayor sosteniendo cotidianamente su vida. En aquellos casos en los que haya personas que tengan diversidad funcional o alguna discapacidad fuerte, el apoyo para poder llevar vidas que merezcan la pena vivirse tendrá que ser a lo largo de toda la vida de esta persona. Igualmente en los momentos en los que estamos enfermas. Es decir, que a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, la vida humana depende radicalmente del trabajo que otras personas nos dedican. Esta dependencia viene dada por el hecho de que los seres humanos somos seres que vivimos encarnados en cuerpos que son vulnerables, que es un gran elemento invisibilizado en nuestras culturas. Los cuerpos se envejecen, mueren y son finitos. Y por tanto, en su evolución, estos cuerpos vulnerables necesitan de este trabajo de otras personas que hay alrededor. Pues bien, en las sociedades patriarcales, por los roles que impone la división sexual del trabajo y no porque las mujeres estemos dotadas mejor genéticamente para poder realizar estas tareas de cuidados, estos trabajos son mayoritariamente realizados en un espacio privado invisible, que son los hogares, y son mayoritariamente realizados por mujeres. Luego entraremos más de lleno en este tema, ¿no? Lo que nos encontramos es que en ambos ámbitos de dependencia material, ya sea en la ecodependencia y en la interdependencia, hay límites. Y esto salía ayer en las ponencias de forma recurrente, la existencia de un planeta físico que tiene límites, ¿no? En un planeta físico que tiene límites, nada se puede plantear crecer de forma indefinida. Ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni una ciudad, ni por supuesto el conjunto del sistema económico capitalista. Ni el superhámster que nos decía. Ni siquiera el superhámster de Víctor. Nada puede plantearse crecer de forma ilimitada. Pero igual que existen límites en la naturaleza, existen límites asociados a la vida encarnada en cuerpos vulnerables. Los límites a la vida humana los marca la propia muerte, es decir, que ya existe una finitud de los propios cuerpos y existen también límites en las capacidades y en los tiempos de las personas para cuidar de la vida humana. Pues bien, resulta que hemos construido un sistema económico sobre el que hemos hablado estos días que no conoce límites, que necesita crecer de forma permanente y continua, y esto nos somete a una contradicción importante, ¿no? ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? ¿Cómo hemos podido construir un modelo social y cultural que permanece ajeno e invisibiliza precisamente aquello que le permite estar vivo? Pues ahí es donde quería hacer una revisión sintética. Yo lo voy a centrar en tres aspectos que me parecen fundamentales, que creo que sostienen el armazón ideológico, que sostienen y de alguna manera modulan este sentido común con el que las personas miramos cotidianamente, entendemos lo que pasa en el mundo y actuamos en él. El primer elemento al que me quería referir, que salía ayer, Jorge lo planteaba en su intervención por la mañana, ha sido un aspecto muy trabajado por el movimiento feminista desde sus inicios, ¿no? Y ha sido cómo la cultura occidental ha crecido y se ha desarrollado instalada en una mirada dual sobre el mundo, en una mirada que entiende lo que nos rodea en términos de pares de opuestos. Me explico. La oposición que existe entre la cultura y la naturaleza, o la oposición que existe, por ejemplo, entre la mente y el cuerpo. Estas oposiciones, esta visión dual,
que no nace obviamente con el capitalismo, sino que ya preexistía, sí que se ve de alguna manera consolidada y legitimada durante el nacimiento de la ciencia moderna y los años posteriores. Y a pesar de haber sido contestada por la propia ciencia, sigue estando muy vigente, ¿no? El ser humano occidental es prácticamente el único que ha elevado un muro infranqueable entre él y el resto del mundo vivo. Jorge, en La habitación de Pascal, lo llamaba que ha creado un abismo ontológico, ¿no?, entre la propia concepción de los seres humanos y el resto de la naturaleza. ¿Os acordáis? Descartes planteaba una división profunda entre el sujeto pensante y el mundo pensado, es decir, establecía una diferencia entre la persona que estaba reflexionando, pensaba y trataba de saber cómo era el mundo y el mundo que le rodeaba, ¿no? En aquel momento, en aquel modelo de pensamiento, se establecen también algunas visiones sobre lo no humano que adquieren categoría, digamos, de científica, ¿no? Es el momento en el que, por ejemplo, Descartes formula que los animales no humanos son como autómatas, son como máquinas que están sujetos a unas leyes físicas de intercambios de partículas o leyes que de alguna manera regulan el funcionamiento de esa maquinaria, ¿no? Descartes, en algunas de sus obras, llegaba a justificar los gritos, por ejemplo, de los animales viviseccionados, ¿no? Y decía, gritan del mismo modo que chirrían los goznes de una maquinaria cuando está funcionando, ¿no?, tratando de justificar la visión esta de autómata. Claro, esta visión de máquina o de autómata de la naturaleza y de lo no humano está muy relacionada con la lógica de sometimiento y dominio con el que crece la ciencia moderna. Bacon decía, la ciencia es el poder. El objetivo de la ciencia es dominar la naturaleza, decía él, y someterla hasta sus fundamentos, decía textualmente en sus Principia, ¿no? La idea de autómata, la idea de maquinaria se ve reforzada cuando surgen las leyes de la mecánica de Newton. Newton postula y formula la naturaleza como un gran reloj, como una gran máquina, de la cual, si somos capaces de conocer las leyes que la gobiernan, podemos predecir o podemos conocer absolutamente todo, ¿no? La naturaleza pasa a ser una sumisa autómata que de alguna manera está a disposición de los seres humanos en este modelo, quiero decir, en un modelo en el que comenzaban los primeros pasos de la revolución industrial y comenzaba un incipiente capitalismo, para someter, digamos, toda esta lógica al dominio de un modelo que empezaba a construirse con una lógica más vinculada a la acumulación, ¿no? La idea de esta separación que abarca también al tema del cuerpo, por ejemplo, Descartes también formulaba que el cuerpo de la persona, digamos, es la parte máquina de la persona y que el cuerpo también es una masa de partículas, de vísceras regidas, digamos, por estas leyes de la naturaleza que adquieren la condición de humano precisamente gracias a la capacidad de raciocinio. Es decir, es la razón, es la capacidad de pensar la que otorga capacidad, condición humana a un cuerpo que si no estaría mucho más ligado al ámbito de lo animal, al ámbito de lo no humano, ¿no? Esta consideración de la naturaleza como autómata, de la naturaleza como gran sumisa y del cuerpo como esa dimensión, digamos, natural, de esa dimensión más máquina de los seres humanos, condujo a lo que se llamó en aquel momento el desencantamiento del mundo, ¿no? Es decir, la ruptura con una imagen de la naturaleza anterior que estaba mucho más anclada, era mucho más concebida desde una visión mágica, pero más concebida como un organismo viviente, digamos que más que como un reloj regido por un mecanismo que los científicos podían de alguna forma desentrañar, ¿no? La naturaleza y el cuerpo, a partir de la mecánica, son reducidos a una red mensurable, a algo que puede ser contado, pesado o medido, y regido por leyes geométricas y por leyes fundamentalmente aritméticas, ¿no? Se justifica de esta manera desde el propio modelo de pensamiento y se legitima un modelo de sometimiento y dominio
que a pesar de estar contestado desde muy pronto por la propia ciencia, en mi opinión, y luego trataré de argumentarlo, sigue estando muy vigente, ¿no? Hay que decir que este cambio cultural se produce, desde luego, no sin resistencias. El movimiento romántico se rebela contra este desencantamiento del mundo. Hay obras, por ejemplo, como Frankenstein de Mary Shelley, que desde el principio denuncia una tecnociencia, digamos, descontrolada y desvinculada del conjunto, que desprecie la complejidad de la vida, ¿no? Y Alicia Puleo tiene recogido un trabajo bastante interesante de cómo dentro de la propia ilustración y en los márgenes de la ilustración hay mujeres que desde muy pronto desarrollan un movimiento bastante potente contra la vivisección, por ejemplo, ¿no? En las cartas persas de Montesquieu hay una cita en la que Montesquieu pone en boca de uno de los científicos que comenzaban a nacer, que decía: «Creo que no me libraré nunca de la malicia impertinente de estas mujeres que con sus voces chillonas me aturden sin cesar en la oración fúnebre por todos los autómatas muertos en los últimos 10 años», refiriéndose a los animales no humanos viviseccionados, ¿no? Y, por ejemplo, un autor como Queillot, en El automatismo de los animales, habla de que esta tesis, la del automatismo de los animales, dice así, dice: «La profundidad de esta tesis es inalcanzable para los cerebros de las mujeres que carecen de la solidez necesaria para comprender los principios abstractos de la filosofía». Es decir, que de alguna manera refleja unas resistencias ya iniciales a esta visión autómata, ¿no? Esta manera de concebir la vida en términos de opuestos, en términos duales, insisto en que ha sido muy trabajada por el feminismo, ¿no? Planteando que estas dicotomías, naturaleza, cultura, cuerpo, mente, no solamente son concebidas en términos de opuestos, sino además con un peso jerárquico radicalmente diferente. Se acuña una cultura en el que un modelo de pensar en el que la cultura está jerárquicamente por encima de la naturaleza, la mente jerárquicamente por encima del cuerpo, y además estas dicotomías, dice Celia Morós, se encabalgan, es decir, se relacionan unas con otras. Y en sociedades que son patriarcales, la cultura y la mente son desde el principio asociadas a los valores o a los modos y estilos de vida masculinos, mientras que la naturaleza o el cuerpo, por además la conexión que tiene la mujer en su ciclo de vida con la maternidad, con el parir y con estar sujeta de una manera más visible a esos ciclos naturales, ¿no?, son relacionadas con las mujeres, de manera que se colocan jerárquicamente por encima, y dice Celia Morós, no solamente están por encima, sino que se toma la parte por el todo. Es decir, la cultura, la mente o lo masculino como sujeto abstracto y universal se colocan invisibilizando los otros aspectos de las dicotomías, ¿no? Un segundo elemento central también en este modelo de sometimiento y dominio es la nueva noción o la noción de ciencia que surge durante este momento, es decir, un exceso en la manera de entender el racionalismo o el valor de la ciencia coloca a la nueva tecnociencia que nacía casi como una nueva religión que pasa a ser la que concibe o explica el conjunto del mundo que tenemos alrededor, ¿no? Morin, en mi opinión, cuando habla de cómo durante la ciencia de la modernidad, desde los inicios, se acuña lo que se llamó el principio de objetivación. El principio de objetivación es la defensa de la separación que existe entre el sujeto que estudia, está muy basado también en lo que comentábamos de Descartes, y el mundo que trata de explicar. Se defiende en este momento que hay una separación radical y que si se sigue el método científico, si se siguen todas las reglas de una forma estricta de este método científico, la ciencia es perfectamente capaz de explicar de una forma neutral, de una forma objetiva, el mundo que le rodea, ¿no? Digamos que este principio de objetivación sigue estando absolutamente presente en múltiples dimensiones de nuestra vida. Basta que haya alguien que quiera anunciar una pasta de dientes para que le ponga el nombre de un compuesto químico, saque un actor con una bata blanca y un termómetro aquí, diga que está científicamente probado, para que eso ya tenga valor específico cara a la sociedad. Cuando el movimiento ecologista quiere denunciar, por ejemplo,
lo que hay alrededor de la tecnología de los transgénicos no vale o no tiene el mismo valor que un ecologista salga y argumente a que salga una persona científica y de alguna manera neutral o independiente que diga exactamente lo mismo, pero lo diga desde el púlpito de la ciencia. Y lo mismo cuando Monsanto quiere hacer propaganda de los transgénicos, obviamente tiene menos valor que quien lo defienda sea un ejecutivo de Monsanto, a que exista un grupo científico independiente que sea el que formule de alguna manera un estudio que tiene esa sanción. Es decir, que la sanción, todo lo que tiene que ver con los expertos que aparecen con esos títulos y esas mayúsculas, tienen una sanción porque se percibe como neutral. Bueno, esta neutralidad y esta objetividad tiene una importancia central. Es decir, cuando los antropólogos victorianos llegaban a las sociedades africanas, a las sociedades que entonces se llamaban, ahora está muy mal visto, salvajes, y trataban de describir la realidad que les rodeaba y las describían con la metodología de la etnografía, no se podían despojar de todo su marco conceptual de ser individuos heterosexuales, victorianos, protestantes, y cuando llegaban a culturas en donde había matrimonios interesposas, donde se practicaba la sodomía con alegría y naturalidad, donde no había los modelos, digamos, jerárquicos o de organización que ya estaban vigentes en Europa, y lo describía y lo caracterizaba como de sociedades salvajes sin cultura, se estaba haciendo un trabajo ideológico que servía de sostén, por ejemplo, para toda la práctica colonial tremenda, pero sin embargo tenía el apoyo o la legitimidad que daba una determinada manera de entender la ciencia, ¿no? Se acuñaron así nuevos dualismos que también se conciben en términos de opuestos y que unos anulan o eclipsan otros. Uno de ellos es la oposición que existe entre lo que se considera ciencia con mayúsculas y otros saberes que se consideran supersticiones o que están de alguna manera ocultos. Por ejemplo, todo el conocimiento de muchas sociedades tradicionales con respecto a la agricultura o a la conservación forestal es un conocimiento concebido como superstición o como saber frente al conocimiento, por ejemplo, de la ingeniería agronómica o de la ingeniería forestal que se ha desarrollado en nuestros marcos culturales, ¿no? Pero, sin embargo, ese conocimiento situado, ese conocimiento tácito y creado en el territorio es central. Y os pongo un ejemplo. Yo he estudiado en una escuela de agrónomos y aprendíamos que da lo mismo cultivar maíz en un sitio que en otro. Porque aunque la tierra fuera distinta, aunque la cantidad de agua fuera diferente, tenías la posibilidad de comprar materiales de otros lugares, de traer agua de otros lugares y tú podías forzar las condiciones. Creabas un conocimiento agronómico que era abstracto, que te valía prácticamente para cualquier lugar. Cuando ahora, por ejemplo, fruto de la crisis este verano, en un pueblo como Monesterio, un pueblo de Badajoz, hay un montón de familias precarias que tratan de volver a poner sus huertos en funcionamiento, se ponen a hacerlo, se encuentran con un problema central, y es que hay escasez de agua. Claro, ¿dónde está el conocimiento que permitía que en un lugar concreto las personas cultivaran con muy poquita agua? Pues hoy, en el caso concreto de Monesterio, probablemente ese conocimiento languidece en los centros de día y en las residencias de Badajoz y de Cáceres. Y habría que hacer una verdadera antropología de salvamento para saber cómo hacía esa gente para sobrevivir en un territorio concreto con recursos escasos. Instituciones complejas como el Tribunal de las Aguas o como todas las instituciones culturales que han existido históricamente para gestionar recursos escasos y para distribuirlos, es un conocimiento creado en el territorio que no puede nacer en un lugar porque está ligado a las características de esos territorios, que es central en momentos de escasez o en momentos de supervivencia, ¿no? Por eso Elinor Ostrom, que es prácticamente la única mujer que ha tenido un premio Nobel la única, que ha tenido un premio Nobel de Economía y cuya obra cuesta que se traduzca un montón y cuando se traduce, claro, se agota y no hay quien la pille, cuando hablaba de los bienes comunes, caracterizaba los bienes comunes no solo como el bien en sí, no es solo el agua, no es solo la producción forestal, sino que llamaba bien común al agua
y a todo el repertorio de prácticas culturales que de alguna manera permitía gestionarlo. El bien común es todo, es naturaleza y es cultura. El bien común es de alguna manera toda esa práctica política que va asociada también al manejo o al uso de los recursos que están ligados a la naturaleza, ¿no? Por tanto, esa mirada tecnocientífica, de alguna manera reduccionista, que luego, como veremos, ha sido totalmente superada por la propia ciencia, en mi opinión, ha hecho también de palanca en este modelo acelerado de destrucción y de sometimiento. Y el tercer elemento que quería, bueno, antes de pasar al tercer elemento, sí quería decir que toda esta manera mecánica, reduccionista de concebir la ciencia que nace durante la modernidad se ve superada prácticamente en los años siguientes. El principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, muestra que cuando se observa modificamos lo observado. La mecánica cuántica revela que las relaciones no son en términos simplemente causa-efecto, sino que existen relaciones en términos no lineales, sinergias y en términos complejos. La ciencia ecológica revela que la naturaleza no es una sumisa autómata, sino que es una estructura autoorganizada, que en muchas cosas se parecía más a lo que defendían las sociedades premodernas, que era la naturaleza, ¿no? Que se autoorganiza y que, aunque hay elementos que obviamente pueden ser trabajados en términos de estructura y pueden ser predecibles, tiene también muchísimos elementos que se manejan en el término de lo impredecible, en el término de la incertidumbre. Como dice de alguna manera Kaufman, la naturaleza es un compromiso entre la estructura y la sorpresa y evoluciona entre la conservación y el cambio, es decir, que no es esa sumisa autómata que funciona de esta manera que se defendía, ¿no? ¿Invalida esto la mecánica clásica? No. La mecánica clásica sigue siendo válida y está totalmente vigente para fabricar tornillos, para fabricar máquinas. Es decir, es una ciencia que nace ligada a la concepción, dice René Passet, de las cosas muertas. Nos sirve para explicar y para comprender la lógica de lo muerto. El problema que tiene la mecánica clásica es que no nos sirve para entender ni lo infinitamente grande, ni lo infinitamente pequeño, ni lo infinitamente complejo como es el conjunto de la vida. Para eso la ciencia ha ido dando pasos y ha mostrado otras vías para poder comprender lo que nos rodeaba. ¿Pero qué sucede? Pues que hay muchos campos de la intervención que siguen ligados a visiones de la mecánica clásica. Y todavía hoy muchos ingenieros de caminos salen de la facultad creyéndose que un río es una especie de tubería de agua a la cual le metes y le sacas litros como te sale de los pies. O, por ejemplo, podemos salir de una facultad de ingeniería agronómica entendiendo una vaca como si fuera un montón de chuletas corriendo a la cual tú le metes comida por un agujero, intentas que salga lo mínimo por el otro y entre medias eso se va convirtiendo en materia grasa, en proteínas y tal, que es lo que luego llevamos al mercado. Es decir, que existe una concepción en muchos casos muy mecánica en los ámbitos de mayor intervención, en los ámbitos más duros de la tecnociencia. El segundo, quería entrar, habíamos hablado de la concepción dual y del papel, digamos, de la ciencia como nueva religión, es decir, entiéndase que a mí me parece que la ciencia es una institución absolutamente central. Estoy hablando de los excesos de una tecnociencia que sigue anclada y apoyada en visiones que son míticas, que no son así, que están contestadas por la propia ciencia, ¿no? Pero el último elemento al que me quería referir, que funciona también como palanca de dominio, es, y ha sido muy trabajado en estos días, pues en las exposiciones tanto de Jorge como de Óscar, como la de José Manuel, ¿no? Es en el papel que ha cumplido la economía convencional y las bases míticas en las que se sostiene en lo que tiene que ver con estas bases materiales que sostienen la vida, ¿no? Y quería destacar algunos elementos que son parte constitutiva de esta economía convencional y que han provocado una transformación radical en la manera de entender la ecodependencia y la interdependencia, ¿no? En primer lugar, y ha sido muy destacado estos días, yo no me voy a detener, el reduccionismo que supone medirlo todo con la vara del dinero, es decir, existe una reducción del concepto de valor al concepto de precio.
Y eso lo que hace es hacer desaparecer del campo del análisis económico una parte importantísima de los procesos, dinámicas, bienes y trabajos que sostienen cotidianamente la vida. Desde luego, dejan de formar parte del campo, por ejemplo, del análisis económico, la polinización, el ciclo del agua, el parir, una vejez que merezca la pena vivirse, y una buena parte de todos estos ciclos que forman parte y sostienen cotidianamente la vida humana. Todo eso no tiene precio. Cuando se le intenta poner, no hacemos más que apuntes contables de los cuales a lo mejor hasta se vuelven a forrar las propias empresas o los propios capitales que generan la destrucción, pero de ninguna de las maneras sustituyen o son capaces de dar cuenta del valor de esos elementos que además son insustituibles en muchos casos. Es decir, que una vez deteriorados o pasan cientos de años o directamente no se pueden volver a regenerar. Un segundo elemento que está muy acompañado con esta consideración o esta reducción del concepto de valor al concepto de precio es la transformación que se produce en la noción de producción. José Manuel Naredo lo tiene súper trabajado en su libro La economía en evolución, pero yo quería volver a referirme a ello. Es decir, cuando producción pasa a ser la generación de valor en términos monetarios, producción deja de ser simplemente la obtención de bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades. Cuando pasamos a medir la producción en términos monetarios, dejamos de preguntarnos sobre la naturaleza de la actividad que sostiene esa producción y llamamos producción igual a fabricar bombas de racimo que a cultivar champiñones. Y desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades humanas y del bienestar, ambas cosas son radicalmente diferentes. Una convierte la producción en una categoría ligada a la conservación y el mantenimiento de la vida, y la otra convierte, o más bien pervierte la producción, convirtiéndola en una categoría que directamente ni se pregunta o incluso sostiene la destrucción de la vida. Es muy diferente, es decir, tiene una trascendencia, digamos, cultural, aparte de económica, central, ¿no? Claro, si llamamos producción solamente a la dimensión que crea valor en el mercado, que es la dimensión económica, inmediatamente lo que deseamos es que esa dimensión crezca al máximo posible. Y aparece este mito del crecimiento que sostiene que incrementar los valores en el ámbito de lo monetario es sistemáticamente bueno. Y soslayamos o dejamos de preguntarnos sobre la cuestión del reparto de esa riqueza, de qué, para quién, cuánto y cómo se produce y cómo se reparte, ¿no? Llegando en el extremo a la situación que tenemos ahora, en la que podríamos decir que hemos construido economías caníbales. Lo que llamamos hoy economías ricas son economías que han crecido como un tumor a costa de la transferencia de materiales y energía y de trabajo humano de otros lugares, en donde a su vez esos huecos quedan sin cubrir. O sea, pensemos en una ciudad como Madrid. En Madrid no se produce nada que sirva para estar vivo. Y sin embargo, sistemáticamente tenemos que traer de fuera energía, materiales, la alimentación, sacar fuera los residuos que generamos. Y una ciudad como Madrid ahora mismo además toma el área de influencia urbana de varias provincias que hay alrededor, gracias a elementos del progreso como son los trenes de alta velocidad, las autopistas, y ahora mismo tenemos de esos 7.000 millones de personas que hay en el mundo, una parte importante, dicen que casi la mitad, en ciudades, digamos, viviendo en macrociudades. Es decir, el sistema económico lo que ha hecho ha sido posibilitar aumentar la capacidad de carga de algunos territorios, es decir, la cantidad de gente de una sola especie, la nuestra, en esos territorios, a costa de una transferencia constante, de un flujo de energía constante y de una transferencia constante de los stocks de minerales. Es decir, que por ello es por lo que digo que son economías caníbales, porque son economías que crecen y se sostienen a costa de otros cuerpos y de otros territorios, ¿no? La transformación de la economía en el ámbito de la producción mercantil, es decir, la reducción de lo económico a la esfera de lo que tiene precio, a la esfera de lo que se compra y se vende, a la esfera de donde operan las agencias de rating o la prima de riesgo, es decir, aquello que se ve.
lo que ha hecho ha sido crear también nuevos dualismos que están totalmente instalados, ¿no? La esfera de producción mercantil consigue que se acuñe una nueva noción de trabajo. Digamos que cuando el modo de producción era doméstico, el espacio de producción era el doméstico, no me refiero obviamente a la casa nuclear o a de la casa unitaria de familia nuclear de ahora, sino al espacio doméstico que integraba las huertas, el molino, incluso las sepulturas donde iban a enterrar a la gente de una determinada comunidad doméstica. Digamos que eso era un continuo en el que no había una distinción grande entre lo que era producción y era reproducción. Claro, cuando pasa a ser el entorno de producción mercantil el que forma parte del campo del estudio económico en esta nueva visión de la economía, lo demás pasa a ser otra cosa. Empezamos a llamar trabajo al trabajo remunerado de la esfera mercantil que se realiza a cambio de un salario, y todas esas tareas que se encargaban de cuidar de los cuerpos vulnerables o de sostener cotidianamente la vida humana pasan a ser ni llamadas. Con el tiempo se empieza a llamar reproducción, pero lo característico es que pasan a ser consideradas no trabajo y pasan a estar además recluidas en un espacio que no es el espacio público de la economía, el que tiene reflejo en el mundo de los valores monetarios, sino que es un espacio privado que, por no medirse con la vara del dinero, pasa a ser invisible. Pasamos a hablar de producción para referirnos a la producción en el mundo de la generación de valor monetario, y pasamos a llamar reproducción a todas esas tareas sin valor económico que se realizan fuera de la lupa, fuera del mundo visible de lo monetario, ¿no? Y además construimos un marco de derechos económicos y políticos que están ligados al mundo visible del trabajo remunerado. Es decir, en nuestra cultura tienes derecho a pensión, tienes derecho a protección en situaciones de vulnerabilidad como es el desempleo, a partir de la participación en ese mundo del empleo remunerado. Si no participas en ese espacio, tu protección social, digamos que la red de solidaridad pública, está ligada a tu relación o a tu dependencia, digamos clásicamente a través del matrimonio, por ejemplo, con la persona que sí formaba parte de ese espacio. Es decir, se articula un modelo que desde el feminismo señala la distinción del modelo de hombre ganador del pan y mujer, digamos, ángel del hogar, que se ocupa de todas estas tareas de reproducción, ¿no? Bueno, lo que está sucediendo en el momento actual es que ese modelo de reproducción social, ese modelo que era injusto desde el punto de vista de la invisibilización y de la devaluación de algunos trabajos, y además de un reparto, digamos, en condiciones de falta de libertad, se encuentra en quiebra. Se encuentra en quiebra. Y aquí llegamos, es decir, en este marco de crisis civilizatoria, de crisis global en el que hablábamos. Yo no voy a entrar en la crisis ecológica porque ha sido súper tocada durante estos días, y me quiero referir más a la crisis de reproducción social, ¿no?, que hace referencia a la segunda de las dependencias de la que hablábamos, la interdependencia, ¿no? ¿Por qué hace quiebra? Pues porque hasta el momento, ya os digo, con injusticias, con denuncias, pero había estado funcionando. Había un espacio que garantizaba, digamos, la obtención de unas rentas que entraban al espacio doméstico, y había un espacio doméstico donde mayoritariamente las mujeres realizaban todas las tareas de sostén cotidiano de la vida y de reproducción de la vida. ¿Cuándo se empieza a quebrar ese modelo? Pues se empieza a quebrar en un principio, en el momento en el que las mujeres, con toda la legitimidad, encabezan o empiezan a abanderar un movimiento en el que pretenden y persiguen para sí mismas la consideración de sujeto político, y se convierten y se reivindican como sujeto político de pleno derecho en el único espacio que te reconoce que seas sujeto político, que es el espacio del empleo remunerado. Y por tanto se produce un paso con luces y sombras, todavía en condiciones de injusticia, pero se produce un paso fuerte de las mujeres al mundo del empleo remunerado. Pero sin embargo, a la vez, no se hace el camino contrario. Es decir, los hombres, de forma mayoritaria, no asumen de forma corresponsable las tareas que las mujeres dejan de hacer en soledad,
dentro del marco de los hogares. Y ahí nos encontramos con que empieza a haber tensiones con el tiempo, con un tiempo limitado que hay que repartir entre los dos espacios. Porque el modelo de trabajo remunerado, el modelo de empleo, no está pensado para gente que tiene que responsabilizarse de la vida de otras personas, sino que está pensado para seres abstractos, que dice Amaya Pérez Orozco, que brotan cada día en su puesta de trabajo como un champiñón, lavados y planchados, sin tener la responsabilidad ni de autorregenerarse a ellos mismos, ni tampoco de cuidar de otras personas, ¿no? El otro día me comentaban, os pongo como caso para que veáis a dónde se llega, en el Estado español también se han ganado ya varias sentencias con el tema del amianto. Es decir, prácticamente todas las denuncias de trabajadores que han desempeñado toda su labor profesional en las fábricas de amianto y han enfermado, todas las denuncias que se han ido ganando. La única denuncia que se ha perdido, que está ahora recurrida, es la denuncia de las mujeres que lavaban los monos de los trabajadores, que se han respirado todo el polvillo del amianto que traían sus maridos cuando llegaban a casa, pero es el único juicio, es decir, no se les reconoce el daño que viene asociado al desempeño de ese puesto de trabajo y a la regeneración cotidiana, ¿no? Es como significativo, ¿no? Está, ya os digo, que se ha recurrido, pero que es significativo que sea la única que no se ha admitido, ¿no? En esta tensión que se produce entre tener menos tiempo para cuidar y que hay que seguir haciéndolo, se mezclan otra serie de elementos que han sido transformaciones en nuestras culturas en los últimos años, ¿no? En primer lugar, el mayor envejecimiento de la población, es decir, hay muchas más personas mayores que son susceptibles de recibir cuidados, por tanto, más necesidad de tiempos. Además, se ha extendido un modelo de vida bastante individualista y se han roto algunas redes femeninas, pero redes que existían, por ejemplo, vecinales, barriales o de familia extensa, que contribuían a llevar de alguna manera, de una forma colectiva, ese cuidado de la vida. La propia precariedad laboral y el ataque que están sufriendo los derechos laborales tan brutal en los últimos años hace que las personas precarias tengan mucha menos capacidad para reivindicar individualmente más conciliación o más tiempo para poder llevar a cabo estas situaciones, ¿no? O el propio modelo urbano, ¿no? Tenemos por aquí a Pilar Vega, que ha trabajado bastante en ese tema, ¿no? Y señala un poco cómo la propia construcción o el propio modelo urbano es un modelo que está pensado para atender las necesidades del trabajo en términos de empleo mercantil, ¿no? Pero sin embargo la ciudad no está pensada para atender las diferentes dimensiones de la vida humana, donde las personas tienen que cuidar a sus familias, tienen que hacer la compra, tienen que llevar las criaturas al colegio, tienen que ir a trabajar, y todos esos espacios se han alejado de una forma impresionante. Hace falta más tiempo, ¿no? Por tanto, se produce ahí una tensión cada vez más grande entre la necesidad de desarrollar unas tareas y unas labores que no se pueden dejar de hacer, que son las del cuidado cotidiano de los cuerpos vulnerables, y sin embargo un modelo social, económico y político que cada vez lo pone más difícil. ¿Qué es lo que han hecho o cuáles han sido las prácticas que se han venido desarrollando, ¿no? Pues en primer lugar se acudió a lo que llama el feminismo transferencia generacional de cuidados, que es básicamente la aparición de la explotación de las abuelas. Es decir, aparecen los síndromes de abuelas esclavas y hay un montón de personas mayores de la familia que empiezan a asumir parte de esas tareas, ¿no? Y el segundo elemento es un elemento de mercado, básicamente. Mujeres que por su situación de clase pueden transferir parte de sus trabajos, contratan a otras mujeres que por su situación de clase venden su fuerza de trabajo para realizarlos. Y aparecen unos nuevos mercados de trabajo que son los más lumpen, los más cutres, los peor pagados y en peores condiciones de derecho prácticamente que existen en nuestro mercado laboral, ¿no?
Nos encontramos además con que esta dimensión de la transferencia, digamos, de la aparición de mercados de trabajo en torno a la reproducción tiene también elementos que son internacionales, porque estas cadenas de cuidados, estas cadenas que enlazan a familias y a mujeres en diferentes países, se han venido desarrollando. Si hoy miramos de dónde viene una buena parte de las mujeres que cuidan a nuestros mayores y a nuestros niños, nos damos cuenta que se produce una transferencia de tiempo de trabajo de los mismos lugares que vienen las materias primas, la energía que sostienen nuestro metabolismo económico, en unas cadenas transnacionales de cuidados que se sostienen sobre la explotación. O sea, es significativo que un ejecutivo de Repsol que va a trabajar a Bolivia se vaya con todos los honores, le paguen sus dietas, le paguen el viaje, el alojamiento y le traten muy bien, y una boliviana que viene a cuidar un viejito, por ejemplo, a Madrid, si tiene suerte, le han hecho un contrato por el sueldo mínimo interprofesional. Pero además, legalmente del sueldo, si es interna, le pueden detraer hasta un 30% en concepto de alojamiento y manutención. Y además, su trabajo y su cotización no le da derecho a cobrar la prestación por desempleo si se queda parada. Es decir, que se muestra de forma clara que un trabajo que es absolutamente imprescindible para sostener la vida físicamente y desde luego con condiciones de bienestar es un trabajo invisibilizado, devaluado, despreciado y mal pagado, ¿no? Sobre esa forma de concebir y de valorar los trabajos es sobre lo que se construye nuestra economía. Por eso, tanto la economía feminista como antes la economía ecológica coinciden en representar el sistema económico capitalista con la forma del iceberg que ponía antes Víctor Viñuales, ¿no? En la parte que asoma, en la parte que todos podemos ver, está el mundo de lo que se compra y de lo que se vende, de las acciones, de las agencias de rating, de todo lo que tiene reflejo en los mercados. Pero debajo, sosteniéndose y destruyéndose a una velocidad impresionante, está lo que lo sostiene. Están los flujos de energía, están los stocks de materiales, están las dinámicas de la naturaleza y está la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que mujeres en todo el mundo realizan de forma no libre al servicio del capital. Por eso Jorge, a mí me pareció muy sugerente en el posfacio del libro del imposible capitalismo verde de Daniel Tanuró, decía que esta incautación de horas de trabajo que se realiza podía ser casi entendido en términos de una plusvalía en forma de tiempo social que el capital se incauta para ponerlo al servicio de su propia reproducción. Es decir, que el patriarcado no solo, pero también tiene una dimensión de análisis que le conecta bien, a mi juicio, con la lucha de clases, ¿no? Este proceso de digamos, de sometimiento, de convertir a las personas y a la naturaleza en mercancías y de someter y esconder la ecodependencia y la interdependencia, no ha sido un proceso pacífico nunca. Es decir, ha sido un proceso tremendamente violento, ¿no? Y yo creo que es muy interesante el análisis que hace Silvia Federici en el libro Calibán y la bruja, cuando realiza una revisión muy compartida en muchos de sus elementos con la que había hecho Marx de todo el proceso de acumulación originaria, incorporándole también esta dimensión feminista, ¿no? Digamos que en el momento de acumulación originaria lo que vemos es un proceso de cercamientos, es decir, de expropiación o apropiación por el capital de los comunes y expulsión del campesinado de los territorios. Vemos un proceso de proletarización, es decir, de crecimiento de masas de personas poseídas de medio de vida. Vemos un proceso de colonialismo, es decir, el crecimiento se sostuvo a costa del expolio de otros territorios, pero vemos un proceso también de crecimiento de la explotación contra las mujeres y de tremenda misoginia. Silvia Federici relaciona todo el proceso de quema de brujas de la parte final de la Edad Media con las resistencias ante unos modos de vida y con la necesidad de poner a las mujeres a parir hijos para las nuevas fábricas que necesitaban mano de obra, en un momento en el que las grandes pestes habían diezmado la población en Europa, ¿no? El proceso, de alguna manera,
de sometimiento de las mujeres va en dos líneas. Por una parte, la exaltación de los valores esenciales de la maternidad. Comienzan a aparecer montones de pinturas de vírgenes lactantes, la imagen de la madre amante y sacrificada. Y por otro lado, la criminalización de las que no se querían someter. En aquel momento, las brujas, mujeres que de alguna manera se rebelaban contra el orden establecido. Un profesor de literatura comparada, Bram Gistra, vuelve a encontrar esa misma situación a comienzos del siglo XX ante la resistencia de las mujeres a convertirse en el ángel del hogar. Acordaos de cuando aparece Doris Day, después de todo el periodo de la guerra, esa imagen de ama de casa simpática y pizpireta, amante, ángel del hogar, que cuida la paz de él. Y aparece en el arte y en la literatura montones de imágenes que sistemáticamente han relacionado a las mujeres con la naturaleza, señalando casi una sexualidad desatada, y aparecen los estereotipos, digamos, de la mujer como fuerza ciega de la naturaleza, ya sea o como madre preocupada de su prole, o como virgen inequívoca, o la puta, digamos, la bruja o la loca, ¿no? Esto ha estado presente también a lo largo del tiempo. Y si nos fijamos en el momento actual, nos volvemos a encontrar dinámicas parecidas y declaraciones, por ejemplo, como las de Javier Arenas, resaltando lo bien que cuidamos las mujeres y la crisis de cuidados tan grande que se ha producido cuando las mujeres salen al espacio público, o declaraciones como las de Gallardón, hablando del derecho de las mujeres a ser madres. Encontramos a Merkel, por ejemplo, dando cheques a las madres para que se queden a cuidar en casa y retirando un poco todo el dinero público de las escuelas infantiles. Y a la vez nos encontramos con la Conferencia Episcopal sistemáticamente ya hablando de la ideología de género, llamando locas a las feministas o feminazis. Es decir, que ambas formas de alguna manera de criminalizar por un lado o de exaltar los valores que le son funcionales al patriarcado y al capitalismo permanecen están de forma permanente, ¿no? Desde un punto de vista ecofeminista, si pensamos en cómo transformar culturalmente y políticamente esta sociedad en estos procesos de transición, nos planteamos, claro, hacia dónde transitar, ¿no? Y yo ahí quiero retomar un poco lo que planteaba Ramón Fernández Durán, ¿no?, cuando hablaba de la necesidad de transitar a sociedades socialistas, ecológicas, antipatriarcales y alegres. Ese es nuestro punto, de alguna manera, nuestro punto de llegada. Y para llegar ahí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que planteaba Jorge el otro día, que hay un elemento cultural y de autoconstrucción como cultura, no me refiero como individualidad, que también, muy importante, ¿no? Un elemento central es volver a resituar a los seres humanos como parte de la naturaleza. O sea, es absolutamente fundamental. No digo que nos vayamos a convertir en personas que tengan un talante más biocéntrico y que hablemos de la hermana bacteria, pero sí al menos asumir la dimensión absolutamente codependiente de la vida humana, ¿no? Resituar también las relaciones entre las personas y asumir esa dimensión absolutamente interdependiente de la vida humana. Son dos elementos que son, a mi juicio, completamente centrales, ¿no? Sobre todo porque nos encontramos en un momento, Carlos Fernández Liria y Santi Alba lo decían en un libro que se nombró ayer, El naufragio del hombre. Ellos hablan del naufragio antropológico. Es que lo que está en riesgo son las propias bases de la condición humana. Lo que nos estamos de alguna manera cargando por pura ignorancia y sin darnos cuenta es precisamente aquello que nos hace humanos. Y nos hace humanos entender los límites. Los límites de la naturaleza no son una opción ni una apuesta ideológica, son un dato. Que decrezca la esfera material de la economía no es una opción, es un imperativo. Va a ser sí o sí. Y puede ser por una vía ecofascista, es decir, que haya gente que siga sosteniendo su espacio vital a costa de otros lugares y de otros territorios, movido por la palanca del poder económico, el poder militar y el poder político,
O puede ser que forcemos para reconvertirlo por una vía de justicia. Ahí es donde están las opciones. No en si vamos a vivir con menos energía o menos materiales globalmente, porque eso no es una elección. El capitalismo sistemáticamente se rebela contra los datos y plantea o invisibiliza aquello que forma parte de lo que no podemos elegir. Y sin embargo se postula a sí mismo como un dato. Es decir, dice, no hay alternativa, no hay posibilidad de hacer otra, esto es lo que hay, cuando eso es lo que sí es posible cambiar, porque ni ha existido siempre, ni además es una ley natural, es una convención social y como tal se puede cambiar, ¿no? Desde un planteamiento ecofeminista, y ya os digo que aquí se mezclan elementos que vienen de la economía ecológica y de la economía feminista, para reconvertir el conjunto del sistema económico tendríamos que plantearnos 3 preguntas. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? Es decir, porque el sistema económico no se pregunta sobre necesidades, sino sobre demanda solvente. Y es solvente quien la puede pagar, obviamente. Pero necesidades las tienen todas las personas. El segundo elemento es ¿qué hace falta producir para satisfacer esas necesidades? Porque no todo lo que se produce satisface necesidades. Es más, hay cosas de las que llamamos producción que impide que gente satisfaga sus necesidades o que crea situaciones que ponen en verdaderos aprietos a las personas. Y el último elemento será entonces, en función de qué necesidades y qué producciones hacen falta, cuáles son entonces los trabajos socialmente necesarios. Porque yo ya sé que con 6 millones o 7, con muchos millones de personas paradas es muy difícil decir esto, pero no todos los trabajos son socialmente necesarios. Hay trabajos que son socialmente indeseables. Por más que las personas que lo realizan sí que sean socialmente necesarias y haya que arbitrar mecanismos de transición justa ya que protejan de una forma indiscutible a esas personas que están en estos sectores, ¿no? Pero a esto le tenemos que dar una vuelta. Sin embargo, sí que hay muchas tareas y actividades que son socialmente necesarias en todos los ámbitos de la actuación, para producir alimentos que ni envenenen a las personas ni a la tierra, para rehabilitar todo este parque loco de edificación que es un verdadero sumidero de energía, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la vida humana, otro modelo radicalmente diferente de transporte público. En todos esos ámbitos hay avanzados estudios y hay avanzadas propuestas que probablemente no estén bien integradas, que probablemente puedan ser reformuladas, pero que desde luego están listas para ser sometidas al debate público. Y sin embargo es un debate que está totalmente escondido, ¿no? Por tanto, y lo señalaba ayer Óscar, hacen falta desarrollar políticas de territorio para ver qué es posible producir en cada lugar y políticas ligadas también al tiempo de las personas. Y en las políticas ligadas al tiempo yo creo que tenemos un debate social pendiente que es el de la reorganización del trabajo. Y me refiero a todos los trabajos que hoy denominamos empleo y los trabajos que se realizan en el ámbito oculto de los hogares y también los trabajos que tienen que ver con la regeneración de la democracia. Es decir, hace falta también tiempo para trabajar, participar y darle la vuelta a la situación que tenemos. ¿Sí? ¿No se oye? Sí, vale. Un elemento absolutamente insoslayable, o sea, a mí ahora mismo hablar de ecologismo social o de feminismo sin llevarlo de la mano radicalmente de la distribución de la riqueza me parece un peligro. El asunto del reparto de la riqueza es nodal. Es decir, si en el planeta los recursos no se multiplican graciosamente y no es posible hacer crecer la economía en los términos en los que la conocemos, en que se ha venido desarrollando, el reparto de la riqueza es central, ¿no? Y ahí todas las propuestas que ayer se mencionaban de mecanismos de reparto de la riqueza son centrales, y a mí me parece también esencial otra cosa que volvió a salir esta mañana, ¿no? Que es abordar el asunto de la propiedad. Yo creo que el debate de la propiedad es hoy un tabú, lleva siéndolo desde hace demasiado tiempo, y a mí me parece que sacar la idea de si es legítima una propiedad que impide que haya gente que acceda a los mínimos que necesita, desde mi punto de vista no lo es. Tendremos que pensar en qué mecanismos políticos tenemos para darle la vuelta a esa situación, ¿no?
El ecofeminismo lo que viene a plantear es que es necesario tomar nota y aprender de algunas prácticas culturales, económicas y políticas que han estado sistemáticamente ocultas, ¿no? La economía doméstica, la economía que se da en el hogar, es economía, porque se producen bienes y servicios, pero tiene una lógica bastante distinta de la economía mercantil. Y puede que haya ahí muchas prácticas, elementos y conceptualizaciones que sean de interés para reconvertir un sistema económico que ha tenido como epicentro, digamos, la acumulación de beneficios, en un sistema económico que coloque en el centro el bienestar y el mantenimiento de la vida, y que vuelva a situar la producción como una categoría ligada a la generación de bienestar y no a la generación de beneficios, ¿no? Ahí podríamos hablar o plantearnos o preguntarnos sobre qué es la productividad dentro de un hogar. Es decir, no creo que ninguna mujer se ponga como objetivo pasear al abuelo cada día un poco más deprisa. El concepto de productividad es una cosa radicalmente distinta, ¿no? O, por ejemplo, cómo se gestionan las dinámicas de competitividad dentro del hogar. A lo mejor no tienen sentido, o tienen otro sentido completamente diferente, ¿no? Cómo quizás dentro de los hogares hay una mayor capacidad para poder comprender la naturaleza cíclica de la vida humana, porque se viven de cerca los ciclos de los cuerpos. Cómo también es posible quizás llegar a entender conceptualizaciones complejas como la que se señalaba ayer de la negentropía, porque el trabajo también en el hogar muchas veces es una tarea antientrópica, es un trabajo que constantemente lucha contra el desorden, la suciedad, el deterioro de los cuerpos vulnerables y el abandono afectivo. Es decir, hay elementos que tienen carácter económico que son muy interesantes llevar, ¿no? De hecho, quienes formamos parte, por ejemplo, del movimiento cooperativista y tenemos o hemos trabajado en empresas cooperativas, yo creo que dentro del cooperativismo hay muchísimos elementos que tienen más que ver con la economía doméstica o con la biomímesis en muchas ocasiones que con la esfera mercantil, ¿no? Dentro de las cooperativas pequeñas, cuando haces el recuento de horas dedicadas a los proyectos, siempre hay una parte que es lo que dedicas a la reproducción, porque se es muy consciente la cantidad de trabajo que hay que dedicar a que la propia empresa con lógica cooperativa pueda funcionar, ¿no? Yo creo que el movimiento feminista, que ha estado sistemáticamente, y yo creo que sigue estando muy devaluado, es decir, genera mucho nerviosismo y mucha tensión en general, incluso en los propios espacios de izquierdas, tiene elementos que yo creo que son insoslayables, ¿no? Un elemento clásico del feminismo ha sido defender que lo personal es político. Y nos encontramos ahora mismo movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que yo creo que lo ha incorporado de una forma clara. Es un movimiento que lo mismo te recoge firmas para una ILP en el Estado español, que hace una propuesta de transformación política a un ámbito más macro como es el de la Unión Europea, que se organiza y denuncia haciendo scratches, señalando a las personas que tienen responsabilidades en la situación que se vive, pero que también se planta en la puerta de la casa de una persona con nombres y apellidos que va a ser desahuciada y la acompaña. Y yo creo que una parte del éxito que ha tenido este movimiento es que es capaz de moverse y transitar entre lo concreto, entre el cuerpo de la persona y entre lo político, que en mi opinión ha sido una gran carencia que ha tenido la izquierda, que se ha movido más en el mundo de las categorías abstractas, y cuando hablamos a veces de la clase obrera o de los pobres del mundo, nos olvidamos de que dentro hay personas con nombres y apellidos que las están pasando canutas, ¿no? A mí me parecía también muy relevante en el momento en el que estamos trabajar con algunas tensiones que yo creo que se están produciendo y que son también falsas dicotomías. Una la señalaba ayer Jorge, la falsa tensión que se produce a mi juicio entre la autoorganización y la generación de iniciativas pequeñas y la participación o la incidencia en la institución y en la política grande. Para mí ambas cosas son, primero unas se realimentan a las otras y son insoslayables, cualquiera de las dos, ¿no? La participación en la política pequeña, en la construcción de alternativa, me parece que es absolutamente imprescindible si queremos reivindicar y reconstruir los vínculos de interdependencia.
porque participar y organizarte con otros te obliga a experimentar en el debate, en el consenso, en el diálogo, en hacer el ejercicio hermoso de libertad, de renunciar a cosas que tú quieres para que salgan las de todos, y eso es una práctica que tenemos que lanzar si queremos darle la vuelta a la situación, ¿no? Pero muchas de estas iniciativas pequeñas no abordan, obviamente, algunos de los grandes retos que se dan en la política más grande, y a golpe de cooperativa de consumo o de grupo de trueque, obviamente no vamos a hacer frente a los retos que tenemos. Pero una parte habilita y otorga capacidades para poder también funcionar en la otra. O sea que para mí es una falsa dicotomía. Otra falsa dicotomía y un trabajo que tenemos que hacer es trabajar en lo planteaba ayer Albert, en lo concreto, en lo inmediato y en lo que viene a futuro. Es decir, porque ahora mismo ya hay muchísimas personas pasándolo fatal, y esa gente que lo está pasando fatal no puede esperar hasta que le hayamos dado la vuelta al sistema. Pero es más, no es que no pueda esperar, es que si nosotros y nosotras no hacemos nada con esa gente precaria, sola y despolitizada, hay gente que sí que ya lo está haciendo. Y el crecimiento de los movimientos fascistas en Europa no es una casualidad. El fascismo es un movimiento que siempre crece impulsado por arriba, pero que se extiende por abajo, y se extiende donde la gente se siente sola, tiene miedo y está precaria. Y la única vacuna que existe contra el fascismo, en mi opinión, es la solidaridad. Por eso, por ejemplo, iniciativas como la Red de Solidaridad, que se ha creado muy recientemente en Madrid, está teniendo un tirón y una extensión impresionante. Si conecta mejor un fascista con una señora que no puede pagar la bombona de butano que cualquiera de nosotros y nosotras organizados en movimientos sociales, vamos apañados. Es decir, que esa parte de conectar lo inmediato con lo que queremos, yo creo que es también un elemento central, ¿no? Simplemente para terminar, plantear que a mí me parece que en el plano de la política, en el plano de la economía, en el plano de las propuestas en distintos ámbitos de conocimiento, ya sea el urbanismo, la economía, la ingeniería, hay propuesta desarrollada, mucha propuesta desarrollada. No está todo hecho, obviamente, pero hay elementos para partir y para ir trabajando. Es decir, no es verdad que no haya alternativa. Donde tenemos el problema es en la cuestión del poder. Y nos encontramos con que vivimos en un sistema democrático de nombre, en el cual no es ya que el poder económico esté sometido al poder político, es que es el mismo. Es que la política de puertas giratorias de los ministros o presidentes de gobierno, que hoy son gobernantes y mañana son accionistas de las energéticas o de una gran empresa de comunicaciones, es una vergüenza y es un deterioro y una descomposición brutal del sistema democrático. Y ahí el trabajo... Yo ayer me sentía muy identificada con lo que planteaba Joan Benach cuando hablaba de estas redes casi de trabajo casa por casa, ¿no? Es casi un trabajo de misioneros, porque es un momento en el que yo creo que hay una recepción extraordinaria, como no la ha habido antes, a propuestas de cambio y de transformación, pero es un momento también en el que el desequilibrio de poder en las formas de llegar es enorme, ¿no? Y ese trabajo a mí de base me parece que es un trabajo esencial, ¿no? Por tanto, yo lo que plantearía es que sobre todo es un tiempo para no estar solos ni solas. O sea, que las personas tenemos que estar articuladas en movimientos vecinales, partidos políticos, grupos ecologistas, grupos de amigas, asambleas de barrio de base, con esa mirada también global, pero sobre todo la clave es que es un momento en el que no se puede estar sola, ¿no? Santi Alba, cerrando una charla, contó un elemento de que ahora mismo no recuerdo muy bien en qué libro estaba, pero era uno de los mitos clásicos griegos, ¿no? En un momento en el que los seres humanos estaban peleando como locos y compitiendo unos con otros, ¿no? Uno de los dioses menores le llega a Zeus y le dice que qué le puede dar para que pueda ayudar a las personas, ¿no? Y Zeus le da dos cosas: le da la vulnerabilidad y le da la interdependencia.
Y dice que a partir de ambos elementos, del hecho de que los seres humanos seamos vulnerables y estemos obligados a ser interdependientes y a conectarnos unos con otros, es la única posibilidad de darle la vuelta a esta apisonadora que en este momento está pretendiendo pasarnos por encima. Gracias.